Ahora sí, estamos en live. Bienvenidas a todas. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que Consuelo se vaya conectando, nuestra invitada del día de hoy. Y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por conectarse y aprovechar de este espacio de conciencia y de sanación. Ya se está conectando. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro live del día de hoy. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es usar la lógica biológica de nuestro cuerpo para sanarnos. Es un tema muy, muy interesante y por eso he invitado a Consuelo. La voy presentando en lo que ella se incorpora a esta transmisión. Entonces, bueno, muchas de ustedes ya conocen a Consuelo porque ya ha estado con nosotras en lives, también en nuestra comunidad de Facebook. Hola Anita, hola Cris, ya te veo por ahí también. Y bueno, Consuelo, por aquí lo tengo anotadito, es especialista en salud pública, epigenética, en memorias transgeneracionales, es descodificadora biológica y conferencista. Entonces vamos a vamos a saludarla. Consuelo, ¿cómo estás? ¿Ya estás por ahí? Ya se está conectando nuestra queridísima invitada. Hola, Hola, Consuelo. Pues yo ya ¿me escuchan te bien? estaba presentando ya con nuestra comunidad de mujeres. Y bueno, les Muchísimas estaba gracias. contando que eres descodificadora biológica, conferencista, especialista en salud pública, epigenética y Ujú. memorias transgeneracionales. Y bueno, pues honrada, muchísimas gracias por darte pues este ratito para nuestra comunidad, para hacer conciencia sobre este tema que es interesantísimo y nadie mejor que tú para poder pues comprender a nivel más profundo cómo funciona la lógica biológica eh, para nuestra comunidad, que este espacio donde hablamos de la sanación del alma y por supuesto el día de hoy a nivel biológico, a nivel físico. Y bueno, Consuelo, pues quiero partir contigo diciéndote cómo comprender o para qué nos sirve comprender la lógica biológica en los procesos de sanación. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Sí, Es un placer para mí una vez más estar con ustedes. Hablar de la lógica biológica es importante, es esencial porque es la base de todo, ¿no? Venimos de ahí, es nuestro origen. Entonces, si no comprendemos cómo funcionamos biológicamente, pues no podremos comprender cómo funciona nuestro organismo, cómo interaccionan, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la fisiología, sino también desde el punto de vista de todo lo que es la evolución todos esos millones y millones y millones de años que tiene el ser humano como evolución, ¿no? Entonces, la biología ha evolucionado de la mano con todo esto, ¿no? Es cierto que si hablamos de biología tenemos que irnos un momento a comprender qué es lo que ha pasado, por qué se ha disociado tanto la biología, ¿no? Pero hoy día, gracias a las ciencias que se están desarrollando, como la epigenética, nos permite hoy día dar la posibilidad de volver, no tenemos la alternativa, tenemos que volver al origen, porque es este origen biológico que es lógico, que tiene un sentido, ¿no? Que es coherente en su función, en su mantenimiento, en su estructura de nuestro cuerpo. Entonces nos está obligando hoy día la ciencia a volver a estos orígenes, ¿no? Al inicio, a nuestra creación para comprender cómo funcionamos, de dónde venimos y a dónde tenemos que ir en esta modificación biológica, ¿no? Entonces, si queremos comprenderlo, tenemos que irnos a los años, por ejemplo, 1700, donde se comenzó a, a tomar esta noción de enfermedad, ¿no? Eh, Imaginando que la enfermedad era como algo malo, como algo que dañaba el organismo y lo único que se empezó hasta ese momento es de que empezaron a aparecer los boticarios, ¿no? Tratar, tratar la enfermedad de manera muy puntual, que era muy bueno en ese entonces, ¿no? Porque como somos seres biológicos, somos seres emocionales, y esa carga emocional nos lleva a tener
estructuras biológicas, componentes biológicos muy particulares a cada individuo. Entonces, eh, cada acercamiento para comprender la enfermedad nos llevaba a analizar qué es lo que pasaba en el individuo. O sea, había un tratamiento específico, pero con el paso del tiempo, para poder manifestar un buen seguimiento y para poder curar rápidamente a la población, porque necesitábamos la mano de obra en todo este proceso industrial, ¿no? Para poder trabajar y mantener la sociedad. Entonces se pasó a tratar de manera puntual, específica, individualmente, a una manera mucho más global. Y es en ese entonces que desde ahí que puedo permitirme decir lo que hemos comenzado a desestabilizar toda esta carga biológica, ¿no? Porque no hemos conocido el sentido, no hemos comprendido el sentido de la enfermedad. Entonces, a partir de eso, de ese entonces, pues los boticarios pasaron de lado y es toda la aparición de esta parte de la industria farmacéutica que ha comenzado a tratar a todos por igual, ¿no? Nos ha puesto con un síntoma, trata a un grupo de población sin tener en cuenta esta especificidad biológica, ¿no? Al pasar de los años, hemos podido ver que ha habido conceptos en la evolución, pero si hablamos de la biología, ¿no? La biología ha pasado por muchos procesos desde nuestra aparición. En el transcurso de la evolución, del proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Ha pasado por todo ese cambio, porque para poder evolucionar a la especie que somos hoy, hemos tenido que pasar a poder modificarnos, pero adaptándonos a ese medio ambiente, ¿no? Esa presión ambiental que ha hecho que nosotros podamos encontrar los medios a una adaptación y poder seguir avanzando en esta evolución. Entonces, avanzando en esta evolución, hemos empezado a constituirnos como seres humanos, ¿no? Hemos empezado a poder desarrollar órganos con tejidos específicos y cada uno de esos órganos han podido formar sistemas y esos sistemas nos constituyen a nosotros, ¿no? Pero cuando hablamos de órganos y de estructura biológica, anatómica, cada una de esas estructuras está compuesta por nuestras células, ¿no? Y nuestras células pues son parte de nuestro patrimonio que van a almacenar toda esta vivencia, todas esas memorias de estrés que hemos podido vivir durante toda esa evolución en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante comprender esta parte de la biología? Porque nos permite a nosotros conocernos internamente, cómo funcionamos. No solamente el punto fisiológico, como decía, sino comprender que ciertos síntomas están relacionados con algo arcaico que viene desde el momento de nuestra aparición, ¿no? Y comprendiendo y disociando esas cosas nos permite a nosotros mejor poder optar por una manera de sanación completamente diferente, ¿no? Porque más adaptada también. Conociendo el síntoma, conociendo la manifestación, vamos a poder saber cómo podemos trabajar con esta parte, ¿no? Si volvemos a la parte de la medicina hasta ahora, ¿no? La medicina convencional, cuando uno va, por ejemplo, a una consulta, o cuando escuchamos a nuestros padres o a nuestros abuelos en una consulta médica, ¿no? Vienen con la idea de que algo no funciona. Me está doliendo el corazón, me está doliendo el estómago, tengo mala digestión, me duele el riñón, me duele tal órgano. O sea, vamos quejándonos de un dolor particular como si nuestro organismo fuera una máquina, ¿no? Y si observamos cuál es la contraparte de la medicina, pues lo que va a hacer es solamente tratarnos como una máquina, va a darnos como si estuviéramos reemplazando una parte de este componente, de esta máquina, porque sí, somos una máquina, pero desde el punto de vista de la biología es una máquina compleja. Entonces, pero la medicina actualmente todavía sigue tratando al cuerpo humano como una máquina y cuando nos enfermamos lo que queremos es cambiar ciertas piezas, mejorar ciertos funcionamientos con medicamentos, pero lo único que hacemos con ese proceso, lo único que hacemos es cubrir
como se le dice, sí, cubrir, esconder verdaderamente el sentido de ese malestar, de esa Sí, enfermedad, de ese síntoma, ¿no? sí, Entonces, seguimos tratando hasta ahora al individuo como solamente un cuerpo, no asociándolo con la parte psíquica, y sabiendo hoy día que muchas de las enfermedades que estamos viviendo, pues, vienen desde el punto psíquico, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar en este pensamiento. Cierto que en algunos países, cierto que muchos profesionales están cambiando esta óptica, ¿no? Pero todavía existe en nuestra sociedad esto de que el cuerpo lo tratamos de manera aislada. No unimos la psique con el cuerpo, ¿no? Pero para que esto funcione, para que la psique y el cuerpo funcionen, necesitamos un mediador, alguien que haga la relación. Y esa relación la va a hacer el cerebro, ¿no? El cerebro va a unir todo el mensaje, toda la comunicación que hay entre el cuerpo y la psique, ¿no? Y si analizamos y si observamos nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos se conectan a nivel sistema. Y cada uno de esos sistemas se conectan entre ellos. O sea, hoy día, con todas las informaciones que nos da la ciencia, sabemos que nuestro organismo está en constante comunicación. Y que si nuestro cuerpo enferma, psicológicamente la psique, también hay zonas que están haciendo un proceso de un conflicto. O sea, eso responde. La psique y el cuerpo comunican y se manifiestan de la misma manera. No hay información por separada, ¿no? Entonces, el cerebro trata la información y hace la relación de todo lo que vive, lo que observa, cómo vive la psique, una situación, un evento, ¿no? Dependiendo del comportamiento, dependiendo de la personalidad, dependiendo de lo que mis vivencias que he tenido y dependiendo de cómo esas vivencias que vienen de mis antepasados también están en mis memorias. Cómo esas memorias evolutivas para poder llegar yo a constituirme como un ser humano también están en mis células, ¿no? Porque toda esa información biológica está en nuestras células, está de manera energética, ¿no? Son las energías que están localizadas en nuestras células. exacto. Entonces, sí, dime. No, solamente quería como hacer conciencia sobre esto, porque al principio de la charla dijiste regresar a nuestro origen, ¿no? Y para mí lo que tú dices es tan importante de aprender nuevamente a tener esa relación más cercana con cada uno de nuestros órganos, ¿sí? Uh-huh. Y esta parte psíquica, emocional, que es súper importante atender, ¿no? Sabiendo que cada una de las emociones se refieren a una vivencia, ¿no? De alguna manera que está grabada en nuestro cuerpo a nivel biológico, ¿sí? Uh-huh. Y el hecho de poder comprender y poder sentir cada una de tus emociones, ¿no? De en qué parte de tu cuerpo se está localizando esta emoción, ¿no? Y el hecho de convivir con ella armoniosamente, pues te va a ayudar a que esa emoción, con el simplemente hecho de que tú la observes, ¿no? Con el simple hecho de hacer conciencia de que esa emoción me está queriendo decir algo y necesita ser atendida, estoy vaciando un nivel de estrés importante de ese órgano, ¿sí? Y lo quería decir porque fíjate que esta práctica la llevo yo realmente, de verdad que me pongo varios días a la semana en lugar de estar meditando simplemente en la psique, o sea, de callar mi mente, es observar mi cuerpo a nivel físico, ¿no? ¿Qué parte de mi cuerpo se siente estresado? ¿Qué órgano de mi cuerpo no se encuentra bien? El estómago, la cabeza, ¿no? Y desde ahí hacer una conciencia diferente de qué situación o qué conflicto estoy viviendo que no he solucionado y que a través de mi síntoma corporal, esto se me está hablando, se me está presentando. Entonces, creo que es eso, o sea, tener una relación armoniosa con tu cuerpo a nivel de observación, ¿no? Es tan Uh-huh. importante, ¿no? No nada más las emociones, como dices, ¿no? Sino la relación física o psíquica y biológica, Uh-huh. ¿no? Unirlas en un Claro, universo. Uh-huh. claro. Y la psique hoy día es mm, muy importante tomarlo en cuenta porque la psique no es solamente esas memorias individuales que tenemos, ¿no? La psique es una Sí, composición de un conjunto de memorias
Y es importante tenerlos en cuenta porque la biología tiene en consideración esto, ¿no? Y lo tiene en consideración porque es parte de la vitalidad, porque nuestra biología lo único que quiere es mantenernos vivos. Así es. Entonces, para podernos mantenernos vivos, tiene que tomar en cuenta toda la parte de la psique, ¿no? Y la psique, cuando uno habla, si podemos definirla, tiene tres aspectos, ¿no? Tiene toda la parte individual, todas esas vivencias que como individuo vamos a tener. Porque nuestra vivencia va a estar relacionado a la manera de cómo yo funciono, ¿no? A la manera de cómo yo estoy constituido emocionalmente, a la manera de cómo yo he podido observar y impregnarme de esos comportamientos, de esos patrones de funcionamiento de nuestros padres, de nuestros ancestros, de los adultos con los cuales hemos vivido en nuestra infancia y que hemos acentuado en nuestra juventud, nuestra adolescencia, juventud, y hemos optado por otras cosas más con el tiempo, ¿no? En todo ese transcurso de nuestra vida. Esta parte de memoria individual, porque desde que nacemos, vivimos conflictos biológicos, vivimos estrés, choques biológicos que nos hacen adaptarnos y evolucionar. ¿Por qué es eso? Si no hay esos choques, si no hay un síntoma, que es una manera del cuerpo de decir que es la mejor forma que él ha podido encontrar de poder expresar algo que está pasando en el interior, ¿no? El síntoma no es nada más ni nada menos que eso, es una manera de expresión del cuerpo. La única forma que ha tenido él de expresar al exterior lo que está pasando biológicamente, ¿no? A nosotros de poder comprender, conociéndonos, cómo podemos acompañar mejor estos síntomas, ¿no? Entonces, la psique, como le decía, compone esta parte individual que está constituida por nuestras vivencias, por las relaciones que hemos tenido en nuestra infancia, con nuestros padres, los adultos, todos esos adultos, y toda la información transgeneracional que hoy día la epigenética valida, ¿no? Toda la información que pasa de nuestros ancestros a nosotros, ¿no? Todas esas memorias. No es la genética que le damos, es los modos de funcionamiento. Entonces, muchas veces decimos, ¿no? Que qué mala suerte tengo, que en mi familia, pues la enfermedad está presente, que mi abuela tiene cáncer, mi tía ha tenido cáncer, mi madre ha tenido cáncer y yo he tenido cáncer, ¿no? Entonces hay una historia en la familia en la cual se repite. No es la enfermedad la que vamos a heredar, es el modo como vivimos, el modo como actuamos, cómo reaccionamos a cada situación de la vida que va a ser que estamos repitiendo esos patrones. Entonces, si alguien tiene esta evidencia en la familia, por ejemplo, me interesaría mucho que evalúe y que observe cuáles son esos comportamientos que se repiten en la familia, en el árbol. Y en esta manera que voy a poder comprender por qué de la aparición de ese síntoma, ¿no? Entonces, esa parte individual es muy importante tenerla en cuenta. Y después en la psique está esta parte de las memorias como especie. Porque para poder evolucionar como especie mamífera, entonces hemos tenido que dejar algunas cosas y entrar en otro camino de desarrollo, ¿no? Y como especie tenemos ciertas particularidades. Y esas memorias de conflictos que ha vivido nuestra especie, particularmente los mamíferos, están grabadas en nuestras células, ¿no? Y eso nos permite a nosotros identificar, porque eso ya lo tenemos impregnado, y nos permite identificar en un momento determinado si ya lo hemos vivido, si lo conocemos, entonces el organismo sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, el otro aspecto es tener en cuenta esta memoria global del universo, porque la psique engloba todo eso, no es solamente la parte individual y la parte como especie, pero es toda esta parte de interacción con todos los seres vivos, ¿no? Porque es la parte relacional, emocional, que se tiene que tener en cuenta en esta parte psíquica. Entonces, la psique, teniendo en cuenta todos estos elementos y teniendo en cuenta la personalidad, pues esas condiciones van a hacer que los síntomas se desarrollen de una manera mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más duradera, ¿no? Entonces, si nosotros queremos sanar o ayudarnos a mejorar esos síntomas, pues tenemos que empezar a poder identificar
cómo funcionamos, cuáles son esos patrones, cuáles son esas vivencias que no me permiten vivir plenamente o que están ocasionando ciertos comportamientos que lo único que provoca en mi biología es pues una desestabilización, una desorganización, una desarmonía, ¿no? Sí. Porque si el organismo reacciona con un síntoma es porque la vida está en peligro y es la sola forma, la sola manera que ha encontrado el cuerpo de expresar lo que está pasando biológicamente, ¿no? Esta modificación biológica que está pasando para poder actualizar el sistema, porque es eso, nada más ni nada menos, ¿no? Cada conflicto biológico que vivimos, que puede ser a nivel social, con la pareja, con la familia, con los hijos, nos va aprendiendo en la vida y nos va haciendo que memoricemos esos esas memorias que nos permiten avanzar, avanzar en la vida como ser humano, ¿no? Entonces, qué importante es de poder nosotros parar y decir cómo está funcionando, cómo estoy yo como individuo actuando para poder comprender qué es lo que pasa en mi cuerpo, ¿no? Claro, y esta parte que tú dices es súper importante, o sea, si queremos tener una transformación en nuestra vida, ¿no? Para salir de la repetición, es justamente hacer conciencia de qué programante o qué situaciones están viviendo en mi vida que me están creando una carga, ¿no? Una carga de estrés, y esta carga de estrés ya me está llevando a una enfermedad o a problemas de espalda o a dolores de cabeza crónicos, ¿no? Y esto que quiero retomar que acabas de decir, transgeneracional, ¿no? Porque como tú dices, está también comprobado en la epigenética, ¿no? Que las memorias ancestrales o esos conflictos, de alguna manera secretos que no fueron resueltos en nuestra generación, ¿no? Creo que es a partir de la cuarta generación, no sé si es a partir de los abuelos para arriba, ¿no? Que hay que revisar. Creo que a partir de A los partir de, abuelos a una cuarta generación para arriba, ¿no? mira, en un árbol genealógico se tiene que empezar a tener la información de los padres, los abuelos, los bisabuelos, hasta los Exacto. tatarabuelos. Exacto, las cuatro generaciones. Entonces, hacer conciencia de esto, revisar históricamente la relación con nuestra familia, ¿no? Cómo nuestros abuelos se relacionaban con ellos o tenían una relación conflictiva o qué enfermedades tenía mi abuela, ¿no? Entonces, ver toda esta repetición en tu nivel, en tu clan familiar, te va a ayudar a ti a comprender cuáles son esos patrones, ¿no? Biológicos de alguna manera, pues, psíquicos más bien que has heredado, ¿no? Y cuando yo digo, cuando la sanación empieza a suceder es porque tú te haces consciente, ¿no? Que inconscientemente has aceptado, ¿no? Estos patrones o estas vivencias para que tú como individuo las puedas resolver. Y como tú dices, no es que sea mala suerte, sino que yo creo que eh, crear esta conciencia y también saber que todas estas vivencias a nivel pasado pues te dan un mapa para poder sobrevivir en esta existencia, ¿no? Pero cómo sanarlo, hacerte consciente de que puedes transformar tu vida actuando de forma diferente, no de la misma forma en la que tus ancestros actuaron, sino de forma diferente, ¿no? Entonces, quiero entrar aquí en esto, como por ejemplo, quiero poner un ejemplo, no sé, de diabetes, ¿no? ¿Qué relación o qué conflicto hay a través de esta enfermedad donde se pueda aprender a actuar de forma diferente para poder empezar la sanación desde ahí? Mira, la diabetes va a depender mucho de la historia de la persona. Va a Claro. depender mucho de la historia de la persona, ¿no? Como decía, en la biología no hay el azar. No existe el azar en la biología, ¿no? Si la biología funciona porque su objetivo es mantenernos en vida, va a elaborar cierto tipo de respuesta y cierto tipo de proceso. La diabetes eh, como te digo, para poder dar una respuesta precisa se tiene que saber un poco las vivencias, a qué tipo de evidencia, qué tipo de características tiene la persona que está viviendo actualmente, en qué tipo de situación está viviendo actualmente, ¿no? Para poder comprender. No es solamente la diabetes como un síntoma solo, ¿no? Hay que considerar todo un contexto para poder comprender, ¿no? Va más allá, va más allá de solamente un diagnóstico, ¿no?
Pero en un conflicto biológico tenemos que tener en cuenta algo que es primordial también, ¿no? Porque cuando hay un conflicto biológico y poco importa la enfermedad, porque el conflicto biológico en la función, como funciona, eh, va, va a tener el mismo tono para todos, ¿no? En el sentido de que, eh, por ejemplo, en un conflicto biológico vas a tener una parte que es real y una parte que es irreal o virtual, ¿no? Si nosotros aprendemos a tomar decisiones rápidamente o desarrollar estrategias para poder afrontar un conflicto, ¿no? Por ejemplo, una discusión que tener con una persona. Tenemos un conflicto con alguien que tenemos que solucionar. Nos quedan dos cosas. O afrontamos o nos callamos. Entonces, la manera como vamos a vivir y desarrollar ese proceso para desarrollar ese conflicto va a llevarnos a poder pues desarrollar muchos síntomas, como por ejemplo lo acabas de decir tú, ¿no? Pero lo que hoy día nos preocupa más cuando uno habla de conflicto biológico es que hoy día estamos como individuos, como seres biológicos, haciendo que esta parte virtual nos tome mucho en nuestra línea de vida, ¿no? Quiere decir de que no actuamos en el presente actualmente, ¿no? Estamos más virtualmente pensando en las cosas que van a pasar en el futuro y en las cosas que de repente ya pasaron y no se solucionaron, pero que la tenemos ahí presente y que no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Y que nos está trabajando mañana, tarde y noche. Estamos, por ejemplo, yéndonos al trabajo, estamos en el embotellamiento y sabemos que vamos a llegar tarde, ¿no? Sabemos que vamos a llegar tarde y nos ponemos a pensar. Y lógicamente, de que, bueno, sí, tengo problemas con el jefe y si llego tarde me corro el riesgo de que me puedan eh, despedir. Y si me despiden, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Y cómo voy a hacer con mis hijos, con la escuela? Y mi esposo no va a querer y me voy a divorciar. Entonces empezamos a dramatizar un escenario que no existe, ¿no? Y hoy día, si queremos hablar de sanación, no es hablando de una patología en particular. Si queremos ir a través de una sanación más coherente, tenemos que darnos cuenta hoy día y situarnos dónde estamos. Si hoy día cada conflicto biológico que tengo que confrontar, ¿dónde estoy? Estoy en el presente, en el pasado o en el futuro. Y de esa manera que yo voy a poder encontrar ese camino para poder entender cómo estoy funcionando, para entender una manifestación que es un síntoma o una enfermedad, ¿no? Que como respuesta vamos a tener eso. Y a partir de ahí, pues comprender cómo funciona esta enfermedad y cómo puedo ayudar a mi biología a poder integrar este cambio. Porque toda esta enfermedad o estas manifestaciones que vamos a tener no es nada más ni nada menos que programas biológicos que se van a formar en nuestro organismo. Cada enfermedad es un programa biológico constituido por todo este paquete de psique, de cerebro y de la manifestación que el cuerpo está expresando al exterior. Entonces, sabiendo cómo funcionamos y cómo funciona este programa biológico, si comparamos, por ejemplo, un celular, ¿no? Cuando compramos un celular tenemos un programa que viene ya instalado. Pero como lo vamos utilizando y como pasa el tiempo, nos damos cuenta que en un determinado momento, con las nuevas cosas que hay, en las relaciones que hay, esos programas se vuelven obsoletos. Entonces lo que tenemos que hacer es reactualizar esos programas para poder seguir estando en la actualidad, para seguir recibiendo los mensajes, para poder seguir en conexión. Entonces nuestra biología funciona de la misma manera. Cada enfermedad, cada programa biológico nos permite solamente a la biología de poder Actualizarse. comprender cómo podemos, a través de toda esta estructura interna, cómo podemos utilizar nuestros gérmenes, los microorganismos, porque ellos están ahí para ayudarnos, no para hacernos daño. Y esa es una cosa de la cual tenemos que tomar conciencia también, ¿no? Entonces,
cómo funciona, cuál es el proceso y qué es lo que tengo que hacer yo para poder pasar esta enfermedad de una manera mucho más tranquila para que la biología haga su curso, haga su función, porque lo único que está queriendo la biología es mantenernos en vida, poder perenizar la especie, ¿no? Entonces, viendo desde este punto de vista, es mucho más, es mucho más productivo de poder analizar y poder encontrar los caminos de sanación, ¿no? Como tú lo dices, para podernos curar desde el punto de vista de un trabajo personal, ¿no? Identificando esas cosas que no van, los funcionamientos de comportamiento que tengo, ¿no? Emocional que tengo, porque la gestión de las emociones es la base de todo esto, Claro. ¿no? Y sobre Entonces, todo a través de esto, de encontrar un recurso, ¿no? Que ya que los tenemos todos, encontrar un recurso que está necesitando mi cuerpo, ¿no? Mi psique, para poder solucionar el conflicto, ¿no? Y es muy importante lo que dices, ya no regresar al pasado, de ya no, no sé, por ejemplo, ¿no? Algún trauma de niño, ¿no? O alguna situación de chiquito, y muchas veces cuando esa situación no ha sido sanada, pues se programa en adulto, ¿no? Entonces te crea un mapa a lo mejor conflictivo de cómo relacionarte con tu pareja porque tus padres se relacionaban de una forma insana, ¿no? Pero comprender que en el presente tú como adulto tienes ese recurso emocional para poder sanarlo, ¿no? Si tus padres de alguna manera, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque me gusta dar estos ejemplos claros de que tú como adulto individuo, si te faltó de alguna manera atención, tú tienes ese recurso en tu vida, también has tenido muchos recursos donde esa atención ha estado contigo. Y es simplemente traerla al presente y reconocer en tu cuerpo físico cómo se siente esa atención contigo, ¿no? Inclusive le puedes dar un color, le puedes dar una sensación e incluirla en tu biología como parte de ti, ¿no? Y tus células están abiertas a recibir esto, ¿no? O sea, si partimos de que hay memoria biológica, entonces esas sensaciones que tú traes para poder rellenar esos recursos faltantes, pues ya te lo estás dando en el presente, entonces estás resolviendo un conflicto, ¿no? exacto, Uh -huh. exacto, exacto, porque mira, cuando no hemos tomado en cuenta la psique durante tanto tiempo, hemos dejado que la biología se vuelva mucho más compleja, ¿no? Se vuelve mucho más compleja en el sentido de que no hemos tomado en cuenta que esa manera de mirar el mundo tiene una influencia muy importante en cómo el cuerpo funciona, cómo el cuerpo reacciona, ¿no? Hemos dejado la parte emocional de lado, hemos dejado la parte de cómo observamos el exterior, cómo interactuamos con ellos, cómo nos relacionamos. Y hemos hecho que nuestra biología llegue a desequilibrarse, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que la biología es tan mágica porque trabajando todas estas cosas que estamos hablando, podemos revertir el proceso, Sí. ¿no? Podemos revertir el proceso. Y eso es lo más maravilloso porque eh, como especie mamífera, si volvemos atrás, hemos tenido capacidades pero innumerables de regeneración, de transformación, de recuperación que cuando observamos a esas especies arcaicas todavía observamos y vemos y decimos, ¿cómo es posible que hayamos perdido esas capacidades? No lo hemos perdido, porque está impregnado en nuestra memoria genética celular, ¿no? Entonces, gracias a esta ciencia que es la epigenética, que es la ciencia que estudia la expresión de los genes, y esa expresión de los genes se manifiesta con justamente esa manera de cómo miramos el mundo, ¿no? La manera como nuestra personalidad, ¿no? Las reacciones que tenemos, la educación que hemos tenido, la manera como llevamos la vida, toda esa forma de actuar nos condiciona y hace que nuestra biología químicamente pueda activar algunos genes para poder impedir que nuestro organismo funcione correctamente, ¿no? Entonces, si sabemos identificar cuáles son los patrones que nos limitan el nivel de comportamiento, que nos limitan en las relaciones, que nos limitan produciéndonos síntomas, produciéndonos enfermedad, pues vamos a poder revertir, ¿no?
Entonces es importante más partir por esta asociación de lo que es real, un conflicto real, aquel que puedo solucionarlo y si tengo que trabajar mi, mi estima, mi consideración para poder tomar la decisión rápidamente y afrontarlo, porque tenemos alternativas, ¿no? O lo afronto o me callo. Y cuando me callo, pues estoy haciendo que ese conflicto biológico sea mucho más complicado, ¿no? Porque para que haya un conflicto biológico complejo, tenemos que tener en cuenta que una situación la estamos viviendo en soledad, pero no soledad desde el punto de vista sola, sino que no hemos podido expresar eso que nos ha pasado, eso que estamos viviendo. O que no hemos podido haberlo dicho porque de repente nos lleva a una situación que nos recuerda o que es vergonzoso decirlo, ¿no? Entonces en esa situación pues nos callamos, no lo compartimos. Y para que este conflicto pueda considerarse, ¿no? Está esta parte de no poder decir, vivirlo en soledad, está la forma de vivirlo desde el punto de vista de la intensidad, ¿no? De la manera como lo hemos vivido, ¿no? Todas esas cosas tienen mucho que ver. Entonces, si sabemos manejarnos, vamos a poder controlar esa manera de cómo vamos a vivir esos conflictos, ¿no? Y hay una tercera que se me ha ido, eh, y, y, y hay otra también, algo que no se considera mucho, pero yo pienso que es importante recordar y tomar conciencia de que cuando hay algo que no podemos controlar, que va más allá de ese shock, porque normalmente la biología está ahí para poder responder, pero cuando hay un shock no podemos responder, entonces va más allá. Va más allá quiere decir que nuestra biología no ha encontrado la manera de responder, porque las memorias que tienen registrado de todas esas vivencias que ha tenido, no hay un patrón de respuesta. Y mientras, desde el momento que ha habido esta evidencia, hasta el momento que el organismo va a encontrar una respuesta, el organismo va a vivir en un estrés constante, ¿no? Y se va a manifestar de muchas maneras. Entonces, poder encontrar la manera de comprender nuestra biología y solucionar esas cosas, yo creo que es una mejor manera de conocernos, de comprendernos y de acompañar mejor nuestro cuerpo y darle el acceso a esta biología de que pueda traernos pues lo mejor, ¿no? Claro, y sobre todo, como dices, teniendo una relación con nuestro cuerpo mucho más sana es también a través del movimiento, ¿no? O sea, qué cosas, qué situaciones te relacionan mejor con tu cuerpo, el movimiento, bailar, ¿no? Dejarlo que se exprese, ¿no? Sí. Hay terapias de movimiento donde a veces no te das cuenta y estás vaciando todas esas emociones, ¿no? O simplemente dejarlo que se exprese. Si tienes ganas de llorar y no hay una razón, deja que esas lágrimas salgan, ¿no? Si tienes ganas de, pues, no sé, alguna expresión emocional de tu cuerpo, gritar, sonreír a carcajadas, déjalo que se exprese. Yo creo que esta parte de relacionarte te ayuda también a sanarte, dejarlo ser, porque tu cuerpo sabe también bien su trabajo, como dices, es adaptable totalmente. Tiene una lógica, como tú dices, tiene una lógica perfecta, de sabe muy bien por qué su funcionamiento es así. Y esta es tener esta conciencia de relacionarnos con la enfermedad desde no un lado negativo, sino de un lado positivo, de qué recursos mi cuerpo está necesitando que no se los he dado. Entonces ahí hay cuando ponerle atención y sobre todo amor y apapacharlo y escucharlo y tener tiempos de silencio con él. Escúchalo, cómo está por dentro, cómo está tu estómago y sobre todo agradecer su funcionamiento, ¿no? Porque no tenemos que hacer nada especial para que nuestro corazón funcione, ni nuestros riñones, ni nuestros pulmones. Ellos lo hacen solo. Nuestra tarea es poder disfrutar y ahora sí poder entrar y agradecerle a cada uno de nuestros órganos que funcionen en perfección para que nosotros disfrutemos de esta existencia, ¿no? Es tan fácil, pero a veces se nos hace tan complicado tener esta conciencia. Entonces, eso es lo que yo he aprendido a lo largo de esta lógica biológica con mi cuerpo, ¿no? Y sobre todo amarme todos los días de mi vida
y dar agradecimiento a este, pues sí, a este cuerpo que funciona por mí, que me permite trabajar, que me permite hacer lo que amo, ¿no? Y sobre todo dejarlo expresar. Yo ya no me limito. Mientras más soy yo, mientras más expreso mis emociones, mi entorno se encuentra bien y sobre todo mi cuerpo pues está alineado, ¿no? Con mis emociones también, Consuelo. Claro, claro. Porque es importante que cuando comenzamos a enfermar es porque pues hay un desequilibrio en el interior biológicamente, ¿no? Está respondiendo el cuerpo y Claro. nos está mostrando que algo está pasando, pero se está actualizando. La enfermedad Se está eh, actualizando. se está actualizando, ¿no? Necesita pasar por ese proceso para poderse adaptar y seguir evolucionando. ¿Por qué es eso? Exacto. La supervivencia de la especie es solamente adaptarnos a cada proceso, a cada conflicto, a cada vivencia estresante que tenemos, un conflicto, una situación, poco importa lo que podemos vivir, pero poderlo confrontar desde el punto de vista eh, lógico, para que todo funcione correctamente, ¿no? Y en la enfermedad, cuando llega la enfermedad, cuando llega este programa, lo que tenemos que hacer es poder identificarlo, ¿no? Dejar que estos procesos se hagan, porque él va a pasar en dos procesos, ¿no? Un proceso activo en el cual de repente ni vamos a saber qué es lo que está pasando en el interior y vamos a ver la otra etapa que es más visible, que es la manifestación de ya externa, pero que pensamos que la enfermedad está ahí, cuando lo que estamos haciendo en ese momento ya estamos reparando, que el organismo ya encontró la solución y estamos reparando, ¿no? Y en ese momento lo que Exacto. necesita nuestro cuerpo no es tonos de medicamentos, no necesita cantidad de medicamento ni cosa, lo único que necesita el cuerpo es descanso, Descanso. amor, tranquilidad, armonía. Y como tú lo dices, ¿no? Optar por técnicas muy simples, bailar, cantar, ir a caminar en la naturaleza, porque cuando hablamos que la psique tiene esta dimensión global del planeta, es porque entre todas las especies de este planeta estamos conectados, ¿no? Nuestra conexión es individual y familiar con los ancestros, es una conexión como especie de mamíferos, ¿no? La última conexión es la conexión universal, la conexión con todos los seres vivos, porque a través de esa conexión estamos regulando nuestra energía, nuestra tranquilidad. Y no son cosas de chamán, es la ciencia que lo dice, ¿no? Hoy día la ciencia está apoyando muchas cosas que hasta hoy día se pensaba que era falso, que no tenía fundamentos, que no tenía argumentos, y ahora nos estamos dando con la sorpresa de que esas cosas que son baratas, sencillas, fáciles de hacer, como conectarse con la naturaleza para poder encontrar esta homeostasis en el universo como ser vivo, es primordial, ¿no? Entonces, hay un trabajo exterior con nuestro entorno a realizar y hay un trabajo interior, personal, entre la psique y la relación de cómo actuamos con el medio ambiente, cómo actúo con mi familia, con mi entorno próximo, con la parte del trabajo, con la parte social, cómo yo vivo, quiere decir mi modo de funcionamiento. Y también cuando uno habla de modo de funcionamiento, habla de la alimentación. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me mantengo? ¿No? O sea, son todas esas cosas que van sumando. Entonces la biología utiliza toda esa información para poder transformarla y darnos la posibilidad de actualizar nuestro sistema, nuestros programas de supervivencia, nada más. Y Maravilloso. es mágico la biología. Por eso hoy día, con todo lo que está saliendo, para mí es importantísimo de volver al inicio, volver a la base de nuestra existencia, que es la biología. Sí. Porque comprendiendo esto, vamos a poder cambiar muchos patrones que lo único que hacen es provocarnos limitaciones y no nos permite verdaderamente ser un ser completo, entero y disfrutar como deberíamos de disfrutar, porque venimos a este mundo no para sufrir, ¿eh? Por favor, venimos a este mundo a disfrutar y eso tenemos que ser conscientes. Así es. Y tenemos todos los recursos lógicos, biológicos y Ah, espirituales para poder hacerlo.
Ay, Consuelo, qué hermosa charla. Ya estamos cerrando porque ya estamos en los 45 minutos. No sabes de verdad cómo te agradezco este tiempo que te has tomado para nuestra comunidad, para tener esta charla tan rica. Me parece tan deliciosa lo que estamos hablando aquí. Te agradezco muchísimo. Si alguien Con de las que están ahí tiene alguna pregunta, tiene la oportunidad todavía de hacerla. Si no, vamos cerrando, Consuelo. Pues si tienes última algo para despedirnos, pues te abro esta despedida para que nos dejes con algún mensaje que quieras dar. eh, estamos hoy día en un tiempo importante de la evolución, porque nos estamos reconociendo como seres emocionales, ¿no? Como un todo, con nuestro cuerpo, nuestra psique el cerebro, y también toda la parte espiritual, que es parte de un alimento que nos ayuda como ser humano a avanzar, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría a poder analizar, ¿no? Individualmente, con todos esos tres aspectos que acabamos de hablar, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me sitúo hoy día? ¿Y qué es lo que puedo hacer para poder cambiar y darle a mi biología todas las herramientas para poder ir por el buen camino? ¿No? Y comprender que la enfermedad no es mala, debemos de verla desde el punto de vista positivo porque es gracias a eso que estamos avanzando como especie y actualizando, ¿no? Eso, Bueno, muchísimas gracias por me todo esto encanta. y estoy a vuestra disposición y pueden ustedes conectarse también por Instagram. Yo creo que Anaís compartirá mi link para que todos puedan Por venir. Si supuesto. tienen preguntas, con mucho gusto las puedo responder, ¿no? Claro que sí. Me encanta. Entonces cerramos con que la enfermedad es una actualización. Me encanta poder tener estos cambios de conciencia. Y bueno, pues ya, sin más nos despedimos. Por aquí en Europa ya son casi las 9 de la noche y por ahí por Estados Unidos creo que es la tardecita. Bueno, pues gracias a todas. Les mandamos un beso. Les voy a dejar el contacto de Consuelo también para que la sigan por Instagram y por Facebook, que comparte cosas lindísimas también. Y bueno, pues nada, gracias, almas bellas, por estar aquí y nos vemos pronto. Chao.